Bueno, hoy quiero traer al recuerdo uno de los inolvidables recuerdos de mi vida. Y claro, quería compartirlo con todos ustedes porque es muy importante. O sea, acordarme de cuando llegué a México por primera vez. Era el 16 de septiembre de 1960. Gobernaba López Mateo. Y claro, llego y ya anocheciendo y paso por el Zócalo y fue la primera impresión. Una conmoción sentí dentro de mí ver ese paraíso iluminado. O sea, eso era extraordinario, porque llegaba yo con el encanto de toda la leyenda que traía aprendida, pero estar en México y ver el deslumbre, ustedes no se imaginan la emoción y el deslumbre de llegar a México y pasearme, así, dar una vuelta en automóvil, en un taxi. Porque me dijo, ¿qué hay para ver? Le dije al taxista. Y dice, lo voy a llevar a algo que le va a gustar. ¿Nunca ha venido a México? No, nunca. Dice, lo voy a llevar a un lugar donde le va a encantar. Bueno, yo tengo acá una ayuda de memoria porque son tantos los recuerdos que es imposible. Pero esa fue la gran impresión. Y claro, México, como lo he dicho muchas veces, es un lugar brujo, porque es mágico. Y claro, lo mágico de México quizá está en el secreto de sus culturas, de su trayectoria en el tiempo. Y claro, uno llega a ese lugar que es diferente a todos. O sea, yo había estado en muchos lugares de toda América, había cruzado América, caminando por pueblo, o sea que México a mí me deslumbra. Y claro, ahí yo llego como tenía 28 años, 27, 28 años, sí, 28 años tenía. Y claro, era algo que me cuesta armar el recuerdo, porque son tantas las cosas que ese mundo que me impresionó de luces y de color tenía alma, tenía el sentimiento en la sonrisa triste de su gente. Me acuerdo que fue a parar al Hotel Virreyes, que estaba en la vieja avenida San Juan de Letrán, frente al Salto del Agua. Ahí me hospedé. Y claro, todo era deslumbre, pero me levanto a la mañana temprano, yo y salgo. Lo primero que me sorprendió fue el desayuno del hotel. Una cosa conmovedora, porque yo venía de mis desayunos de café con leche y alguna pastel, algunas masitas, algo, pero ese suculento desayuno, me acuerdo que me dijo, le dije al mesero, yo quiero un desayuno típico de los mexicanos. Y me nombró 2 o 3, pero me dijo, no, los que yo le recomiendo son huevos rancheros. Tráigame huevos rancheros. O sea, ese fue mi debut en México. Te estoy hablando, el lugar físicamente, pleno centro de la Ciudad de México, ahora es el eje, creo, San Juan de Letrán, creo que se convirtió en el eje vial Lázaro Cárdenas, creo que. Entonces, era hasta el perfume era distinto. Claro, yo venía para conocer. Yo estaba en Guatemala y me regaló la Cámara de Uno, me regaló un pasaje para visitar México con todos los gastos pagos, porque le había hecho una promoción para los niños pobres en Guatemala. Y la Cámara de Uno y la Cruz Roja me dieron un pasaje y me pagaron los gastos como yo no cobraba, como no quise cobrar,
me dieron esa atención. Entonces, México fue para mí un deslumbre. Pero claro, me gustó tanto porque dije, caramba, esto es un lugar ideal para realizarse. Es un lugar donde la amabilidad de la gente, la cordialidad, el afecto, o sea, esa búsqueda inconsciente que uno tiene que decir, bueno, un lugar para vivir. Yo era un perseguido exilado político del peronismo, o sea que me había quedado chico el continente, pero ningún país me sedujo para quedarme a vivir. O sea, yo no podía vivir en la Argentina por problemas políticos, estaban las dictaduras en plenitud, yo había estado casi 3 años con Perón, pues era difícil que yo pudiera quedarme en Argentina, de ninguna forma. Había regresado, pero imposible vivir. Entonces, caminé toda América y decía, bueno, voy a pasar un tiempo, porque nosotros siempre soñamos con el retorno del peronismo, el retorno que se prolongó casi 20 años, fuera de la ley, fuera de todas las cosas, unas violentas dictaduras donde, ¿para qué te cuento? Pero llego a México y me siento como seducido por México. Entonces vuelvo a Guatemala, entrego todas las cosas que tenía, agarro mis pocas pertenencias que tenía, que había en una maleta en mi vida, y regreso a México. Claro, ya venía yo mentalmente, había construido en mi imaginación que era un país para emprender una nueva vida. Yo ahí me di cuenta de mi inmadurez, o sea, me faltaba madurar, era un joven, 27, 28 años, eso es cuando recién estás entrando en la vida. Sí, uno se cree que sabe todo, pero a mí México me hizo hombre, a mí México me dio conocimiento, me dio disciplina, me dio sabiduría, me hizo entender América Latina, me hizo entender lo que significaba el continente. Yo había pasado por todo el continente, me deslumbraron sus culturas, no las entendí al principio, o sea, pero me sedujeron y me volqué a aprender, a leer cuanto libros sobre las culturas que habían existido precolombinas, pues la conquista me sedujo. Me acuerdo que leí en una noche y un día entero sin parar, La conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo, donde cuenta la llegada de Hernán Cortés y todo la paradoxicidad de esa conquista a sangre y fuego. Pero yo te quiero hablar de un México que, como te dije al principio, me sedujo porque la virtuosidad me dio muchas cosas y me dio la sensatez que después me fueron muy útiles en los años. Yo permanecí en México 12 años y ahí, acá, sentada aquí en la sala, está viendo su computadora mi compañera por 53 años, que me lo entregó, me lo regaló, me lo ofreció esa tierra maravillosa que es la madre de mis 3 hijas y que es la que me ha hecho sentir el hombre feliz y realizado a pesar de toda la lucha que la vida es, porque la lucha no es un páramo, es una lucha, es una instancia de una vida que implica encuentros y desencuentros y aprendizajes continuos. Y ahí encontré todo, ahí encontré amigos, ahí encontré compañeros, ahí encontré gente muy importante, con una gran cultura, con un gran conocimiento. Ahí abrevé una cantidad de profesiones que yo ni tenía previsto. Fui pintor, yo era pintor, pero ahí fui al Colegio San Carlos, por ejemplo, a estudiar muralismo. Ahí me hice amigo de la noche, me deslumbraron los lugares
deslumbrante de plumas, era un esplendor del final de la rumbera cubana. En sus películas me introducían con gente del ambiente artístico, con autores, compositores, cantantes. Tuve un cicerone, por decirlo de alguna manera, o por explicarlo, que fue como el abrepuertas. Se llamaba Eloy Rodríguez. Eloy Rodríguez era el pintor de las estrellas. O sea, era un señor ya mayor, con una posición económica solvente, tenía una gran fábrica de refrescos, y él tenía como hobby, pintaba retratos y le pintaba retratos a todos los artistas de las películas, del cine, del teatro. Era más famoso él que las estrellas del cine. Entonces, Eloy, el pintor de las estrellas, se hizo gran amigo mío. O sea, yo me hice gran amigo de él. Y entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a introducir en todo México. Lo único que tienes que tener es tiempo, porque yo todas las noches tengo 2 o 3 fiestas. Y soy invitado, dice, no necesito gastar dinero. Necesito ir nada más. Y a veces no puedo ir, dice. Si quieres, te invito a que me acompañes. Y claro, Eloy Rodríguez, el pintor de las estrellas, me abrió las puertas de México, ese México encantado, ese México brujo que te hablo. Y estuvimos en cuantas fiestas, en cuantas reuniones, en cuantos lugares, conocí estrellas de cine, actores famosos, conocí, Televicentro era como entrar a mi casa, entraba desde don Azcárraga, don Emilio Azcárraga, el zar de la televisión, el padre de todos los otros Azcárraga, don Emilio para abajo, o sea, tertulias interminables con Pedro Vargas, con Paco Malgesto, con grandes figuras de la televisión. Y estaba en los estudios ahí, andaba prácticamente todo el día ahí porque ya me había hecho una cantidad de amigos. Entonces, te quiero contar esto para que veas la otra parte de la figura que hoy ves en el hombre que habla de política y de todo. Yo en esencia soy un simple hombre de pueblo. Yo en esencia no tengo títulos como para mostrarte y fanfarronar así, no, pero yo tenía... No, yo era un hombre de pueblo, un muchacho provinciano que había llegado a Buenos Aires y que fue tentado por el peronismo por ideales, no porque yo fuera funcionario ni nada de eso. Yo no tenía nada que ver con el gobierno de Perón, sino la admiración y el respeto. Y cuando bombardean la Argentina y cae Perón, pues yo, mi locura de juventud, me voy a verlo a Perón. Donde todo el mundo fui presa de la mofa y del ridículo de todo, porque me decía, ¿qué te va a recibir Perón? Y yo fui a Panamá y me recibió Perón y fui amigo de él y estuve 3 años en su exilio al lado de él. Y después mantuve una relación hasta el día de su muerte. Entonces, pero nunca dejé de ser ese muchacho provinciano que había llegado con ansiedad de progresar, de saber, de aprender, de ilustrarme, de superarme. Y claro, México fue el lugar ideal, porque México tiene esa particularidad. Además de la cordialidad y afecto que te manifiestan en todo momento, te abren las puertas de su casa y de su corazón. Claro, sería imposible poder contarte en un video todas mis vivencias, pero te puedo decir que la noche de México en esos tiempos era una noche de encanto. Caminar por esa avenida o andar por esa avenida Insurgentes, donde estaba llena de lugares de espectáculos con estrellas de primera magnitud a los cuales yo conocía, porque ya había estado en una fiesta donde estaba fulano, donde estaba fulana, donde estaba... O sea que era una familiaridad que me fui gestando a través de Eloy Rodríguez, porque Eloy Rodríguez era como te digo, el cicerón, el hombre que le abrían todas las puertas. O sea,
había días que íbamos hasta 3 fiestas y no nos dejaban ir de la fiesta porque no querían que nos fuéramos. Y ahí estaba, por ejemplo, Capolina, El Clavillazo, Resorte, María, ¿cómo era la cantante? María Vittoria, la Tariacuri, en fin, cantidad de artistas. Y ahí conocí a Enrique Guzmán porque era el tiempo que empezaba la nueva ola, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Fabricio, en fin, cantidad de artistas de la nueva ola. Y entonces llegaba, yo me hice amigo, y como yo escribía, tuve oportunidad de hacerme amigo de muchos compositores. O sea, por ejemplo, yo conocí a Manzanero cuando Manzanero empezaba, cuando no era Armando Manzanero el ídolo que fue después, sino que estaba en una compositora de música, en una organización de editora de música mexicana, música en general, y él era pianista ahí, y venían los artistas, los cantantes o figuras, cancionistas y demás, y él les ponía nuevas canciones ahí en el piano, y ese es lo que hacía Alejandro. Ahí lo conocí, Alejandro, pero conocí a Chespirito cuando le escribía, cuando empezó a escribirle a Viruti y Capolina, o sea, cuando todavía no era ni conocido él. Conocí productores de cine, en fin, cantantes. Viajé con ellos por excursiones, había una caravana Corona que viajaba por todo el país llevando espectáculos, primeras figuras de cine, de radio, de teatro y todo. Y yo viajé varias veces en esa caravana donde compartía con Javier Solís, con Juan Legido, con Bienvenido Granda, con Pérez Prado, con Elvira Quintana, que en fin, te pudiera nombrar cantidades de artistas que fueron conocidos y que se hicieron mis amigos. Y otros que recién empezaban y que después llegaron a ser famosos, como por ejemplo Héctor Suárez. Héctor Suárez venía a mi casa y se ponía, se sentaba, salía al patio y tenía yo un tocadisco y se ponía a escuchar tangos y a llorar mientras escuchaba, por ejemplo, el tango Cicatrices, que Héctor Suárez lo volvía a poner y lo volvía a poner y lo volvía a poner. O sea, te puedo hablar de cantidades de detalles. En las giras, por ejemplo, conocer a compositores, Marco Antonio Muñiz, y Javier Solís. Javier Solís una vez hasta me prestó dinero porque yo andaba mal de dinero y tuvo la generosidad de darme como 7, 8 mil pesos, que era un montón de dinero en ese tiempo, cosas que después le devolví, pero era increíble cómo yo me introduje y cómo tuve la fortuna de que ese país no solamente me abriera las puertas, sino que me abriera las puertas en general y me formara. O sea, yo me formé en México, yo sí luché, o sea, trabajé, busqué, caminé toda la República, yo conozco toda la República, porque buscando ganarme la vida. Ya yo trabajaba y ya sea haciendo canciones para que le pusieran música, ya sea escribiendo en el teatro y radio, en el diario Novedades para mantener vivo el peronismo, escribía en la página editorial del diario Novedades. Conocí al señor Farri, al dueño del diario Novedades, que fue el que me abrió las puertas, y el periodista jefe de redacción del diario Novedades, el señor Cadena, el padre de Cadena, que no sé si vive todavía, el hijo, que es también periodista. En fin, y te podía hablar de la revista Mañana, y te podía hablar de la revista Hoy, y te podía hablar de la revista Siempre. Ahí siempre metía un artículo sobre Perón, sobre el peronismo. Cosas que a veces, cuando a veces me pongo a recordar, pues digo, tanta vivencia en ese país, tan intenso, y tanto que disfruté su comida, su camaradería, sus tertulias. Por ejemplo, unas tertulias que duraban
horas, 4 o 5 horas. Me acuerdo que nos juntábamos con Juan Orol, el mítico y misterioso español que hizo tantas películas, que trajo todas las grandes rumberas de Cuba, o sea, desde María Antonieta Ponce en adelante, y que hizo películas con ella. Era amigo contertulio que pasábamos horas contándome sus aventuras cuando vino a México y no tenía un peso. Y un sastre le prestó los primeros 6.000 pesos con el cual hizo su primera película. O sea, cosas que te podía contar, qué sé yo, tantas historias. Y fíjate que era un México anciano, porque guardaba vestigios de donde caminaras, estaba presente vestigios o ruinas o edificios que te hablaban de la colonia, así como la modernidad. Hacía apenas menos de un año que se había inaugurado la Torre Latinoamericana, ahí en la avenida Juárez, y justamente San Juan de Letrán, que ahora es el eje Lázaro Cárdenas. Pero también estaba Sambor. ¿Quién no conoce los Sambor de México? Yo sabía ir al Sambor de La Fragua y Avenida Reforma. Ahí a las 12 de la noche nos reuníamos un grupo de artistas a platicar y a cenar, pero se asombraban todos, porque decía Enrique Guzmán, ya viene, ahí viene el Che que quiere una ensalada de fruta, seguro que va a querer ensalada de fruta, porque yo cenaba o me comía o me hacía servir una ensalada de fruta bastante frondosa. O si no, el otro Sambor que estaba en la calle Donceles, allá frente al Palacio de Bellas Artes. Pero, qué sé yo, me encuentro en la Lagunilla de repente, me encuentro en las empanadas de plomo. Había, por ejemplo, una noche de México, o ya íbamos a los caldos había otro grande, o sea, te nombro uno, pero había 5 o 6 amigos que en las noches era para salir con ellos. Por ejemplo, Emilio Rambel. Emilio Rambel era un representante de artistas. ¿Quién no lo conocía? Su oficina era una banca en un lugar, en un pasillo de Televicentro. Ahí, y tenía un teléfono acá, porque no había teléfono celular en el tiempo. Comunicado con todo México, lo llamaban de todas partes pidiéndole artistas para que mandara. Y él mandaba artistas a los shows de los hoteles en toda la República. Rambel llegaba la nochecita después de estar en su oficina, reuniendo de artistas, pintores, escultores, escritores, en fin, personalidades de toda índole, personajes increíbles. Dice, bueno, ahora nos vamos a un caldo. Y nos íbamos a los caldos de Indianilla, una calle que había en el barrio, creo, en la colonia Guerrero. O si no, nos íbamos a las empanadas de plomo. La calle de Plomo había un lugar, entonces había una señora con una personalidad increíble, pero una señorona, una señora mayor ya, era dueño de casi todos los locales de esa cuadra, pero ella sacaba todo su instrumental, su cocina, sus mesas, todo a la acera, a la vereda, y ahí armaba su puesto, más o menos a las 10, 11 de la noche. Y era un desfile interminable hasta las 2 de la mañana, que iban a comer unas empanadas de este tamaño. Se llamaban las empanadas de plomo. Había empanadas de todo tipo, mexicano, internacional, todo eso. Y era un show, porque ella tenía como 6 o 7 ayudantes y ella hablaba con todo el público, hablaba con toda la gente. Y estaban ahí arriba en una tarima, haciendo ella hacía las empanadas. Era un show ir a verlo, o si no ir al teatro. Teatro Blanquita, por ejemplo. Ahí en el Teatro Blanquita había un argentino que era actor y todo, pero que era el director del teatro, Julián de Meriche. Julián de Meriche fue el marido, fue el esposo, fue el que la hizo a la India María, era la esposa de él. La India María era una vedette ahí del Teatro Blanquita, sí. Julián la hizo actriz y
llegó a ser una figura importantísima. Me hablaba, ya venís, hablaba así, ya venís, a ver, ¿a quién quieres ver? Noche por medio, ahí estaban, desfilaban todos los artistas de México en el Teatro Blanquita. O sea que te quiero contar brochazos, pinceladas de ese encanto, esa sublimidad. Y claro, te imaginas las cosas que me deben haber sucedido en tantos años, 12 años de distancia. Y no salí de México, venía solamente a la frontera con Estados Unidos a cambiar mi visa y claro, como yo trabajaba y ganaba dinero con las pinturas y todo, un automóvil 0 kilómetros del año, en ese tiempo valía $2.200, $2.300. Yo venía a la frontera, venía ya sea a Texas o generalmente iba a Texas. Y me compraba un auto, primero compré autos usados. Cada año me compraba un auto usado que costaba $300, un auto de 3, 4 años atrás. Por ejemplo, te hablo del 60, un auto del 56, valía $250, $300. Un auto modesto. Y yo podía entrarlo a México por 6 meses. Y después me presentaba en inmigración y hacía otra prórroga por 6 meses y me permitía tener un auto, movilizarme por todo el país, que yo me movía para hacer mis trabajos, hacía mis maratones de pintura donde pasaba 100 horas sin dormir pintando murales y demás. En fin, o sea, te pudiera decir, no sé ni por dónde recorrer con mis recuerdos para decirte cosas de vivencias importantes y emociones inigualables. Y claro, cierro los ojos y me veo caminando por la Avenida Juárez, por el hemiciclo de Juárez, caminando hasta el Caballito, o sea, donde se juntaba la Avenida Reforma con la Avenida Juárez, y ahí terminaba la Avenida Reforma. Después, cuando yo estaba ahí, ya se abrió la Reforma hacia Peralvillo y todo eso, pero no estaba la Reforma. Ahí terminaba donde estaba el Caballito, o sea, la estatua de Carlos V, enfrente de la Lotería Nacional, y de ahí arrancaba Reforma. Y con los amigos, siempre andaba de rodeo de amigos, nos íbamos caminando desde el Zócalo, todos los días, toda la Avenida Juárez, caminando, riendo, ¿no? Disfrutando, siempre gente importante y comunes de otros. Y dábamos la vuelta por Reforma y nos íbamos hasta la calle La Fragua y ahí estaba el Sambor. Y ahí aterrizamos a las 11 de la noche, ahí donde estaba otra cantidad de amigos. O sea, te quiero decir todo esto porque con la intensidad que te lo cuento lo viví. Y la experiencia que me dio y la sabiduría que aprendí se debe a que ahí hay vida, hay inteligencia y hay sentimientos. O sea, ese país, ese pueblo no tuvo la contaminación del inmigrante que lo desvirtuó. Ahí llegó una inmigración importante española que lo acrecentó culturalmente y que le dio un sentido de la virtuosidad, de la caballerosidad. O sea, el mexicano es un elegante. La mejor expresión es un Arturo de Córdoba, por ejemplo, un personaje que vivió en Argentina. Arturo de Córdoba, antes de ser actor famoso y todo, vivió en Argentina, en Buenos Aires. Lo mismo que otro amigo mío, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue al Colegio Buenos Aires, en el Nacional Buenos Aires, en Argentina, cuando el padre era funcionario de la Embajada Argentina. O sea,
gente que uno ha conocido y que ha conversado y que ha convivido y que ha mantenido conversaciones de toda índole, de todo tipo, de todo orden. Entonces yo hoy quería traerte este recuerdo y este homenaje, porque uno debe narrar las vivencias para reconfortar el alma, el espíritu y para enviar un mensaje. Los países son países o encantados o castigadores. Hay países que uno llega y lo castiga la suerte o la adversidad, pero también uno aprende que muchas veces la mala suerte o la adversidad no es por el país, sino es por las incapacidades que uno tiene. Yo tuve la oportunidad de conocer ese México encantado, de caminar por sus calles, de beber sus aguas, de conocer la provincia mexicana, de conocer al hombre originario, de conocer a la mujer originaria, de conocer el amor, de conocer la reverencia, de conocer la amistad. O sea, tuve la fortuna de conocer todo, y mi compañera, la madre de mis hijas, es mexicana. O sea, te estoy hablando de cosas muy importantes que formaron, o sea, 53 años, tener una compañera que es la compañera del hogar y la compañera de vida, que te ha seguido, que ha soportado tus ensoñaciones y tus delirios y tus ideales, pues no es poca cosa. Y una mujer de otro país o de otros lugares, no sé si hubiera resistido tanta adversidad, porque hubo tiempos amargos en las luchas, pero lo virtuoso de todo esto es lo que aflorece, lo que surge como lo sublime de una vivencia de aprendizaje. Para mí México fue una universidad, por eso yo tengo un agradecimiento personal con los mexicanos. Y se los digo, o sea, nadie me ha preguntado, o sea, tengo la obligación de decir la verdad si nadie me pregunta. Si alguien me pregunta puedo mentirle para quedar bien, pero en este caso yo tengo la obligación de decirle la verdad. Y fue un mejor de mis aciertos, porque ahí aprendí un montón de cosas que no sé si la hubiese aprendido en otro lado. Y ahí me acerqué a mis ideales, porque con Perón mantuve durante todo ese tiempo el general estaba en España y yo tuve oportunidades de, incluso en una ocasión, en el Palacio Nacional, en uno de esos famosos besamanos, o sea, que yo he hablado alguna vez con el presidente Díaz Ordaz, yo tuve oportunidad de hablar con él en esos pasos, así, en un besamano, que yo saben los mexicanos de que estoy hablando. Y le dije si había posibilidad de que pudieran concederle asilo. Es me salió para preguntarle, porque yo mantenía contacto con Perón y le quería ver posibilidades. Y me dijo, ve a fulano, y estuve yo unos días tratando con... Y bueno, se fue olvidando porque Perón era mala palabra para Estados Unidos en ese tiempo. Y claro, México no pudo abrirle las puertas al general, pero alguien muy importante, que después fue presidente de México, me dijo, si fuera yo presidente le abría las puertas al general, dice. Pero usted entienda, ¿no? Sí, por supuesto. Yo se lo conté a Perón esto, en Madrid. Y se emocionó, digo, los mexicanos. Dice, yo fui muy admirador de Lázaro Cárdenas. Dice, para mí fue uno de los presidentes más importantes temporales. Dice, no nos olvidemos de Juárez, no nos olvidemos de la revolución, que fue la primera revolución en la historia, me dijo Perón. Primero que la revolución rusa, donde hubo 1 millón de muertos, la gente colgada en los palos de teléfono. O sea, Perón conocía la historia de México. Me dijo, sí, Cárdenas, dice, un hombre que me inspiró muchísimo a mí, dice, por hacer lo que hizo, dice, en las barbas de Estados Unidos. O sea, tengo todos esos recuerdos que se me cruzan, se me entrecruzan, mejor dicho, y hacen que hoy quiera yo brindarles este recuerdo. A lo mejor les gusta,
a lo mejor se sienten emocionados como me he sentido tantas veces, cuanto disfruté tantas cosas importantes y aprendí tanto. O sea, gracias México, gracias a los mexicanos. O sea, estoy muy agradecido con su tierra y con su país. Por eso, cuando yo veo ahora lo que hace López Obrador, la obra magistral que hace, me trae todos los recuerdos de mi país. Mi país era una fiesta cuando lo bombardearon, pero era una fiesta del trabajo, de la dignidad. Era un país en democracia, donde la virtuosidad del trabajo en las manos de su gente hacía la grandeza. El justicialismo, el justicialismo de Perón, o sea, lo que dice ahora el humanismo mexicano de López Obrador, justicia social. La primera vez que oí justicia social fue de la voz de Perón. Independencia económica, todos los días lo debemos, lo que lo repite López Obrador. Y soberanía política. Acá, en México, mandamos los mexicanos, dice López Obrador, todos los días, por si a alguno se le olvida. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con México? ¿Cómo no voy a continuar admirando ese gran país? Me queda un montón de recuerdos que si me pusiera a enumerarlos y a señalarlos necesitaríamos hacer 10 videos. Pero yo creo que con esto es suficiente por hoy. Así que te mando un gran cariño y un abrazo fraternal. Y no se pongan tristes mis amigos, mis paisanos argentinos, porque gracias a México se mantuvo en vivo, gracias a México, la presencia imaginaria de Perón sobre el continente. O sea, hablaba Perón del continentalismo y ahora estamos todavía en eso, en esa tarea que tenemos todavía como asignatura pendiente. Mañana nos volvemos a ver con otro tema, por supuesto.